Lo que vas a escuchar en los próximos minutos puede destruir todo lo que has creído toda tu vida. No son opiniones, son hechos históricos, datas, documentos, decisiones registradas en actas de concilios que cualquier persona puede verificar. Rudolf Steiner dedicó décadas de su vida investigando la verdadera historia del cristianismo, y lo que descubrió es perturbador. La mayoría de las doctrinas que la Iglesia presenta como verdades eternas, como enseñanzas de Jesús, como fundamentos incuestionables de la fe cristiana, fueron inventadas siglos después de Cristo. Algunas fueron creadas más de 1000 años después, otras fueron oficializadas hace menos de 200 años. Y tú nunca supiste de esto, porque la Iglesia nunca te lo contó. Hoy vamos a revelar las 7 mayores mentiras que la Iglesia cuenta hace 2000 años. Y para cada una de ellas voy a darte la fecha exacta en que fue inventada. No estimativas, no. Datas precisas, documentadas, verificables. Cuando termines de ver este video, nunca más vas a mirar a la Iglesia de la misma forma. Empecemos. La primera mentira es tal vez la más cruel de todas, la doctrina del infierno eterno. La Iglesia enseña que si mueres en pecado mortal, serás condenado a sufrir torturas infinitas por toda la eternidad, sin fin, sin esperanza, sin posibilidad de redención, para siempre. Esa idea es presentada como enseñanza de Jesús, como verdad bíblica fundamental. Pero hay un problema. Jesús nunca enseñó eso. La palabra que Jesús usaba en los evangelios, traducida como infierno, es Gehenna. Gehenna era un lugar real, un valle al sur de Jerusalén donde, en tiempos antiguos, sacrificios humanos fueron realizados. En el tiempo de Jesús, era usado como depósito de basura. Fuego quemaba constantemente allí para consumir los desechos. Cuando Jesús hablaba de Gehenna, él estaba usando una metáfora que sus oyentes entendían perfectamente. Él estaba hablando de consecuencias espirituales, no de un lugar literal de tortura eterna. La palabra griega usada en los textos originales es aionios, que significa algo que dura por una era, un período, no necesariamente para siempre. La traducción como eterno fue una elección teológica, no una necesidad lingüística. Steiner explicó esto en detalles. El concepto de infierno eterno, como entendemos hoy, fue desarrollado gradualmente a lo largo de siglos. Agustín de Hipona, en el siglo V, fue uno de los principales arquitectos de esa doctrina. Pero incluso él admitía que muchos cristianos de su tiempo no creían en castigo eterno. La fijación del infierno eterno como dogma oficial sucedió en el Concilio de Constantinopla en 553. El mismo concilio que, como vimos en el video anterior, condenó la reencarnación y las enseñanzas de Orígenes. No es coincidencia. El infierno eterno y el rechazo de la reencarnación son dos caras de la misma moneda. Ambos sirven al mismo propósito: control a través del miedo. Si tienes apenas una vida y puedes ser condenado para siempre por tus errores, te vuelves extremadamente manipulable. Necesitas de la Iglesia, necesitas de los sacramentos, necesitas obedecer. Pero si sabes que el alma evoluciona a través de múltiples vidas, que errores son oportunidades de aprendizaje, que el amor de Dios es demasiado grande para condenar cualquier alma eternamente, te liberas del miedo, y personas libres del miedo no pueden ser controladas. Steiner fue claro. La doctrina del infierno eterno es una distorsión espiritual que causó daños inmensurables a la humanidad. Generaciones enteras vivieron aterrorizadas. Niños crecieron con pesadillas sobre condenación eterna. Personas en el lecho de muerte temblaron de pavor en vez de encontrar paz. Todo por causa de una mentira.
La segunda mentira fue oficializada en 1870, hace poco más de 150 años. La infalibilidad papal. La doctrina afirma que cuando el Papa habla ex cátedra, o sea, oficialmente sobre cuestiones de fe y moral, él no puede errar. Sus declaraciones son infalibles, protegidas por Dios de cualquier error. Esa idea no existía en los primeros siglos del cristianismo. Los primeros obispos de Roma eran respetados, pero no tenían ningún estatus especial de infalibilidad. Pedro, considerado el primer papa, erró públicamente y fue corregido por Pablo. La Biblia registra eso. Durante siglos hubo papas que contradijeron a otros papas. Hubo papas que fueron depuestos por herejía. Hubo épocas en que existían 2 o 3 papas simultáneamente, cada uno afirmando ser el legítimo y excomulgando a los otros. ¿Cómo podría existir infalibilidad en medio de tanto caos? La doctrina fue oficialmente declarada en el primer concilio del Vaticano en 1870, e incluso en ese concilio hubo fuerte oposición. Muchos obispos votaron en contra. Algunos dejaron Roma antes de la votación final para no ser forzados a aprobar algo en que no creían. El patriarca de Constantinopla llamó a la doctrina de novedad romana. Las iglesias ortodoxas del Oriente nunca la aceptaron. Y hay un detalle histórico irónico. El Concilio del Vaticano fue interrumpido cuando las tropas italianas invadieron Roma en septiembre de 1870. Acabando con los estados papales. El Papa se declaró prisionero en el Vaticano, y el concilio nunca fue oficialmente encerrado. Steiner observó que la declaración de infalibilidad papal sucedió exactamente en el momento en que la Iglesia estaba perdiendo su poder temporal. Era una tentativa de compensar la pérdida de poder político con un aumento de poder espiritual. Y funcionó. Millones de católicos pasaron a aceptar que un hombre puede ser protegido de error por Dios, que sus palabras pueden tener el mismo peso que las Escrituras, que cuestionar al Papa es cuestionar al propio Dios. Eso no es cristianismo, es idolatría de una institución humana. La tercera mentira fue oficializada en 1854, la Inmaculada Concepción de María. La doctrina afirma que María, Madre de Jesús, fue concebida sin pecado original, que desde el primer momento de su existencia ella fue preservada de cualquier mancha de pecado. Esa idea no aparece en ningún lugar de la Biblia, no es mencionada en ningún escrito de los primeros siglos del cristianismo. Durante la Edad Media fue intensamente debatida, con grandes teólogos como Tomás de Aquino, oponiéndose a ella. La doctrina solo fue declarada dogma oficial por el Papa Pío IX en 1854, a través de la bula papal Ineffabilis Deus. Los protestantes inmediatamente condenaron la declaración como ejemplo de poder papal ultrapasando la Escritura. Ellos argumentaban correctamente que el texto griego original de Lucas no soportaba la interpretación de Inmaculada Concepción que la Iglesia estaba promoviendo. Pero hay algo más profundo aquí. Steiner explicó que la elevación de María a un estatus casi divino fue un fenómeno espiritual complejo. Había una necesidad legítima en el alma humana de equilibrar el masculino y el femenino en lo sagrado. El cristianismo institucional se había tornado excesivamente masculino. La veneración de María surgió como una forma de suplir esa necesidad. Pero en lugar de reconocer lo femenino divino de forma equilibrada, la Iglesia creó doctrinas que transformaron a María en algo sobrehumano. Esto tuvo consecuencias negativas. Las mujeres comunes y corrientes pasaron a ser comparadas con un ideal imposible. La sexualidad femenina fue aún más demonizada, y el verdadero mensaje espiritual sobre el equilibrio entre lo masculino y lo femenino se perdió. La cuarta mentira es el purgatorio.
La doctrina oficial afirma que existe un lugar o estado intermediario donde las almas son purificadas antes de entrar al cielo. Almas en el purgatorio sufren, pero eventualmente serán salvadas. Esta idea tiene orígenes antiguos, pero su forma actual fue fijada principalmente en el Concilio de Florencia en 1439 y reafirmada en el Concilio de Trento en el siglo XVI. La palabra purgatorio no aparece en la Biblia. Los textos usados para justificar la doctrina son interpretaciones creativas de pasajes que no hablan explícitamente sobre un estado intermediario de purificación. Y aquí está el aspecto más problemático. El purgatorio se convirtió en la base para una de las prácticas más corruptas de la historia de la Iglesia, la venta de indulgencias. La idea de que podías pagar dinero para reducir el tiempo de sufrimiento de almas en el purgatorio fue un escándalo que eventualmente ayudó a provocar la Reforma Protestante. Martín Lutero quedó escandalizado cuando Juan Tetzel vendía indulgencias con el eslogan: «Tan pronto como la moneda en el cofre cae, el alma del purgatorio salta». Eso no era espiritualidad, era comercio. Rudolf Steiner tenía una visión más nuanciada. Él reconocía que existe un proceso de purificación después de la muerte. Lo describió en detalle a través de sus investigaciones espirituales. Pero ese proceso no es castigo. Es educación. Es la alma reviviendo sus acciones y aprendiendo con ellas. Y ciertamente no puede ser acortado pagando dinero a una institución. La quinta mentira es la confesión auricular obligatoria. La Iglesia enseña que los católicos deben confesar sus pecados a un padre para recibir absolución, que el Padre tiene el poder de perdonar pecados en nombre de Dios. Esta práctica no existía en el cristianismo primitivo. En los primeros siglos, la confesión era pública y comunitaria, no privada e individual, y era reservada para pecados graves, no para faltas cotidianas. La confesión privada a un padre comenzó a desarrollarse en Irlanda por ahí del siglo VI, a través de la influencia de prácticas monásticas celtas. Gradualmente se esparció al resto de Europa, pero solo se volvió obligatoria en el Cuarto Concilio de Letrán en 1215. En ese concilio fue decretado que todo católico debía confesarse a un padre al menos una vez al año. Piensa en esto. Durante más de 1000 años, el cristianismo existió sin confesión obligatoria a padres. Los primeros cristianos oraban directamente a Dios. Confesaban sus pecados unos a otros en la comunidad. No necesitaban un intermediario ordenado. Rudolf Steiner apuntó que la confesión auricular creó un sistema de control extraordinario. El Padre que conoce tus secretos más íntimos tiene poder sobre ti. La Iglesia que centraliza esas informaciones tiene conocimiento sobre comunidades enteras. No es coincidencia que la Inquisición se desarrolló en la misma época en que la confesión obligatoria fue instituida. La información obtenida en los confesionarios frecuentemente alimentaba procesos por herejía. La sexta mentira es la intercesión exclusiva de los santos. La Iglesia enseña que debes rezar a los santos para que ellos intercedan por ti junto a Dios, que existe una jerarquía espiritual donde santos específicos tienen poder sobre áreas específicas de la vida. Esta práctica surgió gradualmente en los primeros siglos, inicialmente como veneración de mártires, pero fue transformándose en algo mucho más elaborado. La canonización formal de santos solo fue centralizada en el Papa en el siglo XII. Antes de eso, santos eran proclamados localmente, muchas veces con base en leyendas y tradiciones dudosas. Y la idea de que necesitas un intermediario entre tú y Dios contradice directamente enseñanzas del propio Jesús. Él enseñó a sus discípulos a orar directamente
al Padre. No mencionó necesidad de intermediarios celestiales. Rudolf Steiner reconocía la realidad de los seres espirituales. La antroposofía describe jerarquías angelicales en gran detalle, pero él dejaba claro que cada alma tiene acceso directo al mundo espiritual. No necesitamos intermediarios humanos o santos canonizados para conectarnos con lo divino. La séptima mentira es el celibato clerical obligatorio. La Iglesia enseña que padres deben permanecer celibatarios, que el matrimonio es incompatible con el sacerdocio. Pero Pedro, el primer papa según la tradición católica, era casado. La Biblia menciona a su suegra. Otros apóstoles eran casados. Pablo, que era soltero, explícitamente afirmaba que el celibato era un don especial, no una obligación. Durante los primeros 1000 años del cristianismo, padres podían casarse. Obispos frecuentemente eran hombres casados. El celibato era valorado por algunos, pero no era obligatorio. La obligatoriedad del celibato fue impuesta gradualmente, con resistencia significativa, el primer y el segundo concilio de Letrán, en los siglos XI y XII. Fueron cruciales en ese proceso, pero incluso después de eso, la regla era frecuentemente ignorada. ¿Por qué la Iglesia insistió en el celibato? Había razones prácticas. Padres casados tenían hijos. Hijos heredaban propiedades. La Iglesia perdería tierras y riquezas para familias de clérigos. El celibato obligatorio garantizaba que la propiedad de la Iglesia permaneciese con la Iglesia. Rudolf Steiner observó que el celibato forzado creó distorsiones profundas en la sexualidad humana. Energías que deberían fluir naturalmente fueron reprimidas, y energía reprimida no desaparece. Ella se manifiesta de otras formas, frecuentemente destructivas. Los escándalos de abuso que asolan la Iglesia hoy no son accidentes. Son consecuencias previsibles de una doctrina que niega la naturaleza humana. Ahora has visto las 7 mayores mentiras. Infierno eterno, desarrollado en el siglo V, oficializado en 553. Infalibilidad papal, declarada en 1870. Inmaculada Concepción, declarada en 1854. Purgatorio, fijado en los siglos XV y XVI. Confesión auricular obligatoria, decretada en 1215. Intercesión de santos, sistematizada a partir del siglo XII. Celibato clerical obligatorio, impuesto en los siglos XI y XII. Ninguna de esas doctrinas fue enseñada por Jesús. Ninguna existía en el cristianismo primitivo. Todas fueron creadas por hombres, en épocas específicas, por razones que tenían más que ver con poder que con espiritualidad. Y la pregunta que necesitas hacerte ahora es simple. Si la Iglesia inventó tantas doctrinas, ¿qué más ella inventó? ¿Qué más fue presentado como verdad eterna, cuando en verdad era apenas una decisión humana tomada en un momento específico de la historia? Rudolf Steiner pasó gran parte de su vida respondiendo esa pregunta. Lo que Rudolf Steiner, un verdadero explorador de la verdad, descubrió al investigar los registros akáshicos y los documentos históricos, fue su capacidad para separar lo genuinamente espiritual de la manipulación institucional, y lo que encontró fue, al mismo tiempo, perturbador y liberador. Perturbador, porque mostraba la magnitud de las distorsiones, siglos de enseñanzas falsas que alejaron a las personas de la verdadera espiritualidad. Millones de almas que vivieron y murieron creyendo en mentiras. Una estafa a nivel cósmico, ¿no crees? Pero también liberador, porque apuntaba a una verdad más profunda, una espiritualidad que no depende de instituciones, una conexión directa con el mundo espiritual que cada alma puede desarrollar. Un cristianismo verdadero, anterior a las distorsiones, que aún puede ser recuperado. Imagínatelo.
Voy a contarte lo que Rudolf Steiner reveló sobre la verdad que se esconde detrás de cada una de esas mentiras. Prepárate. Por detrás de la mentira del infierno eterno se encuentra una verdad sobre las consecuencias espirituales. Claro que existen consecuencias para nuestras acciones. Por supuesto, sí. Existe un proceso después de la muerte donde confrontamos lo que hicimos. Pero ese proceso no es un castigo eterno, es educación. Es la propia alma aprendiendo a través de la experiencia directa de las consecuencias de sus acciones, como cuando un niño toca la estufa caliente y aprende. Steiner describió cómo, después de la muerte, pasamos por un período donde revivimos nuestra vida, pero desde el punto de vista de las personas que afectamos. Imagínate sentir lo que sintieron los demás. Si causamos dolor, sentimos ese dolor. Si trajimos alegría, sentimos esa alegría. Es un maestro perfecto, no un torturador eterno. Y ese proceso tiene un final. La alma aprende, se purifica y eventualmente se prepara para una nueva encarnación, donde puede aplicar lo que aprendió. No hay condena eterna, hay evolución continua, siempre, como una espiral ascendente. Por detrás de la mentira de la infalibilidad del Papa, se esconde una verdad sobre la autoridad espiritual. Claro que existen seres espirituales más evolucionados que pueden guiarnos, sin duda, sí. Existen maestros que alcanzaron niveles de conciencia que nosotros aún no alcanzamos. Pero ningún ser humano encarnado es infalible. Todos estamos en proceso de evolución. Todos cometemos errores. Todos aprendemos. La verdadera autoridad espiritual no viene de un cargo institucional, viene del desarrollo interior. Un papa puede ser espiritualmente desarrollado o no. Un campesino analfabeto puede haber alcanzado niveles de evolución espiritual que muchos jerarcas nunca alcanzarán. Steiner enfatizaba que la era de la autoridad externa está terminando. Estamos entrando en una época donde cada individuo debe desarrollar su propia capacidad de discernimiento espiritual. No podemos seguir tercerizando nuestra conexión con lo divino a las instituciones. Por detrás de la mentira de la Inmaculada Concepción de María, se encuentra una verdad sobre el femenino sagrado. María era una alma extraordinaria. Su encarnación fue preparada a través de muchas vidas anteriores. Ella fue escogida para ser la madre de Jesús, porque había alcanzado un nivel de desarrollo espiritual adecuado para esa misión. Pero eso no significa que ella era sobrehumana. No. Eso no significa que ella era diferente de todas las otras mujeres de una forma que las disminuye. Al contrario. María representa lo que el femenino humano puede alcanzar. Ella es un ejemplo, no una excepción imposible de imitar, como Frida Kahlo, que nos enseñó la fuerza femenina en el arte. Steiner describió a María con profundo respeto, pero también con claridad. Ella era un alma en evolución, como todas las almas. Su grandeza no estaba en ser isenta de pecado desde la concepción, sino en cómo ella desarrolló sus capacidades a través de trabajo espiritual a lo largo de muchas existencias. Por detrás de la mentira del purgatorio se esconde una verdad sobre la purificación espiritual. Claro que existe un proceso de purificación después de la muerte. Steiner lo describió en gran detalle. La alma pasa por experiencias que la purifican de sus apegos materiales y la preparan para existencia en esferas más elevadas. Pero ese proceso no es localizado en un lugar específico, no es gobernado por una economía de sufrimiento donde indulgencias pueden ser compradas y vendidas, y no depende de oraciones de personas vivas. Aunque conexiones de amor entre encarnados y desencarnados existan y sean significativas,
La purificación espiritual es una ley natural del cosmos espiritual, no un sistema administrado por la Iglesia. Es como la ley de la gravedad, siempre presente. Por detrás de la mentira de la confesión auricular se esconde una verdad sobre la importancia de reconocer nuestros errores. Claro que hay poder en admitir lo que hicimos de malo, por supuesto, sí. Compartir nuestras fallas con otros puede ser parte del proceso de cura, pero eso no requiere un intermediario ordenado, no requiere un sistema institucionalizado. Steiner enseñaba prácticas de autoanálisis y revisión que permiten que cada persona trabaje conscientemente con sus errores. La retrospectiva nocturna, por ejemplo, donde revisas tu día de atrás para adelante, es una forma de confesión diaria a ti mismo y al mundo espiritual. Y la absolución verdadera no viene de palabras pronunciadas por un sacerdote, viene de la transformación interior, viene de aprender con el error y no repetirlo, viene de reparar lo que puede ser reparado y aceptar lo que no puede. Como dice el dicho, errar es humano, perdonar es divino, es por detrás de la mentira de la intercesión de los santos, se esconde una verdad sobre la comunión entre los mundos. Claro que existen seres desencarnados que pueden ayudarnos. Por supuesto que sí. Sí, existe conexión entre el mundo físico y el mundo espiritual. Pero esa conexión no es monopolizada por santos oficialmente canonizados, tus propios ancestros, tus propios amados que ya partieron, pueden estar más cerca de ti y más dispuestos a ayudarte que un santo que nunca conociste. Y más importante aún, tú puedes desarrollar tu propia conexión directa con el mundo espiritual. No necesitas intermediarios, como conectar con tus raíces a través del Día de Muertos. Steiner describió jerarquías de seres espirituales en gran detalle, ángeles, arcángeles y seres aún más elevados. Pero él también enfatizó que cada ser humano tiene un ángel guardián personal. Cada persona tiene acceso directo a la orientación espiritual. La Iglesia no es necesaria como intermediaria. Por detrás de la mentira del celibato obligatorio, se esconde una verdad sobre la relación entre sexualidad y espiritualidad. Claro que existen prácticas espirituales que involucran transmutación de energía sexual. Por supuesto, sí. Algunas personas son llamadas a vivir en celibato como parte de su camino espiritual específico, pero eso es una vocación individual, no una imposición institucional. Y el matrimonio, la sexualidad dentro de relaciones amorosas, tiene su propio valor espiritual, no es inferior al celibato, es diferente, con sus propios desafíos y sus propias oportunidades de crecimiento, como el Kama Sutra, que celebra la sexualidad como camino espiritual. Steiner era casado. Muchos de los grandes maestros espirituales de la historia eran casados. El Buda tuvo un hijo antes de renunciar. Jesús, como vimos en otros videos, probablemente también era casado. Aunque la Iglesia haya intentado esconder eso, la idea de que sexualidad y espiritualidad son incompatibles es una distorsión que causó enormes daños. Steiner trabajó para corregir esa distorsión, mostrando cómo todas las dimensiones de la experiencia humana pueden ser integradas en el camino espiritual. Ahora, para un momento y considera el impacto colectivo de esas 7 mentiras. ¿Te das cuenta de lo profundo que esto cala? Lo que vamos a analizar no son simples errores ni interpretaciones debatibles. No, estamos hablando de un sistema completo de control espiritual construido a lo largo de 2 milenios. Imagínate a las generaciones que vivieron aterrorizadas por el miedo al infierno eterno, niños y niñas que crecieron con pesadillas sobre la condenación, personas en su lecho de muerte temblando de pavor, en lugar de encontrar paz.
familias destruidas por la culpa religiosa, millones de almas que podrían haber vivido en amor y confianza, pero que vivieron en miedo y sumisión. Piensa en las mujeres, a las que se les enseñó a verse como inferiores, porque no podían compararse con una María sobrehumana. Generaciones de esposas y madres que cargaron con la culpa por no ser lo suficientemente santas, feminidad demonizada, sexualidad tratada como pecado. Piensa en los hombres que fueron forzados al celibato contra su propia naturaleza, las distorsiones psicológicas que esto creó, los abusos que resultaron de la energía reprimida, las víctimas que sufren hasta hoy las consecuencias de una doctrina antinatural. Piensa en las fortunas que se pagaron en indulgencias, familias que se empobrecieron, intentando comprar la salvación de sus muertos, riquezas que deberían haber construido escuelas y hospitales, pero que construyeron palacios para obispos. Piensa en la dependencia espiritual que fue creada, miles de millones de personas a lo largo de la historia, que nunca supieron que podían conectarse directamente con lo divino, que siempre necesitaron intermediarios, que nunca desarrollaron su propia capacidad de discernimiento espiritual. Rudolf Steiner veía todo esto con una claridad devastadora. Él entendía que estas mentiras no fueron necesariamente creadas por gente mala. Muchos de los que las formularon creían estar haciendo el bien. Estaban respondiendo a necesidades reales de sus épocas. Estaban intentando mantener el orden, preservar la fe, proteger la institución, pero buenas intenciones no justifican mentiras. Y las consecuencias de estas distorsiones fueron catastróficas para la evolución espiritual de la humanidad. Steiner también veía, sin embargo, que estamos entrando en una nueva era, una era donde estas mentiras ya no pueden sostenerse, una era donde la conciencia humana está despertando a verdades que fueron suprimidas por siglos. La era de Piscis, dominada por la autoridad externa y la fe ciega, está terminando. La era de Acuario, caracterizada por el conocimiento directo y la libertad individual, está comenzando. Y tú, eres parte de esa transición. Cada persona que despierta a la verdad debilita el poder de las mentiras antiguas. Cada alma que se libera del miedo abre camino para otras. Cada individuo que desarrolla su propia conexión espiritual contribuye a la transformación colectiva. Ahora conoces las 7 grandes mentiras y las verdades que ellas distorsionaron. Pero esto no es solo información histórica. Tiene implicaciones prácticas para tu vida hoy. Si el infierno eterno es una mentira, ya no necesitas vivir con miedo. Puedes relajarte en el amor de un cosmos que quiere tu evolución, no tu castigo. Si la infalibilidad del Papa es una mentira, ya no necesitas externalizar tu espiritualidad. Puedes desarrollar tu propio discernimiento, tu propia conexión con lo divino. Si la Inmaculada Concepción es una mentira, puedes ver lo femenino sagrado de forma más equilibrada. Puedes valorar a las mujeres reales en tu vida, sin compararlas con un ideal imposible. Si el purgatorio como sistema administrado es una mentira, puedes dejar de preocuparte por comprar la salvación. Puedes enfocarte en lo que realmente importa, tu desarrollo interior. Si la confesión auricular obligatoria es una mentira, puedes encontrar tus propias formas de trabajar con tus errores. Puedes confesarte a ti mismo, al cosmos, a personas de tu confianza, sin depender de una estructura institucional. Si la intercesión exclusiva de los santos es una mentira, puedes cultivar tus propias conexiones espirituales. Puedes conversar con tus ancestros, con tu ángel de la guarda, con seres de luz que encuentres en tu meditación. Si el celibato obligatorio es una mentira, puedes integrar tu sexualidad y tu espiritualidad. Puedes ver tus relaciones íntimas como caminos de crecimiento, no como obstáculos.
Esto es liberación. Esto es lo que Rudolf Steiner quería para ti. No una nueva dependencia, no una nueva iglesia, no, sino libertad espiritual verdadera, la capacidad de pensar por ti mismo, de investigar por ti mismo, de conectarte con lo divino por ti mismo. Si has llegado hasta aquí, tu alma está lista para esta libertad. Acabamos de recorrer 2000 años de historia, desenmascarando 7 mentiras fundamentales que moldearon la conciencia de Occidente. Has visto las fechas, los concilios, las decisiones humanas, detrás de doctrinas presentadas como verdades divinas. Y has visto las verdades más profundas que fueron distorsionadas. Si este conocimiento ha liberado algo en ti, si has sentido el peso del miedo religioso comenzar a disolverse, considera apoyar este trabajo a través de Super Thanks. No se trata de mí, se trata de mantener esta verdad circulando. Cada video que revela lo que ha estado oculto encuentra resistencia, algoritmos que suprimen, denuncias organizadas, críticas de personas que prefieren permanecer en la ilusión cómoda. Cuando haces clic en ese corazón dorado, estás diciendo que la verdad importa, que ya no aceptas vivir con base en mentiras de 2000 años. Te conviertes en parte de un movimiento de despertar, y ahora quiero saber de ti. ¿Cuál de estas 7 mentiras te afectó más? ¿Qué doctrina siempre creíste que era de Jesús y ahora descubres que fue inventada siglos después? Escríbelo en los comentarios. Cuéntame tu historia, porque cuando compartimos nuestras experiencias, descubrimos que no estamos solos, que millones de personas fueron afectadas por estas mismas distorsiones y que juntos estamos despertando. La Iglesia pudo haber mentido por 2000 años, pero la verdad está emergiendo ahora, y tú eres parte de esa emergencia. No tengas miedo de lo que has descubierto hoy. Ten gratitud, porque la verdad, incluso cuando duele, es siempre liberadora. Rudolf Steiner decía que la verdad es más importante que cualquier tradición, cualquier institución, cualquier comodidad. Y él tenía razón. Acabas de dar un paso enorme en dirección a tu libertad espiritual. Continúa caminando. El mundo espiritual te está apoyando y nosotros estamos aquí, revelando lo que ha estado oculto, para que nunca más tengas que vivir en la ignorancia. La era de las mentiras está terminando. La era de la verdad está comenzando. Bienvenido al despertar.